para que juntos podamos estudiar tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y vamos a continuar con el pasaje de 1 de Corintios 11, del 2 al 16, donde estamos tratando el tema de la subordinación e igualdad de la mujer. Y como ya tenemos creo que 2 semanas en este pasaje, hemos estado viendo que los hermanos de Corintio le escribieron a Pablo, ¿verdad? Que les contestaran algunas de las preguntas que tenían, y una de ellas era precisamente el papel o el rol que jugaban, o la autoridad del hombre sobre la mujer, o la igualdad de la mujer con el hombre, ¿verdad? Así que pues Pablo escribió precisamente esta carta para dar contestación a esas preguntas que le hicieron. Una de ellas siendo esta, ¿verdad? Así que antes de entrar más en detalle en el pasaje, vamos a leer el pasaje, los versículos del 2 al 16. Vamos a leerlos todos juntos. Dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Así que ese es el pasaje que estamos viendo. Ya vimos que Pablo nos dio la declaración del principio, ¿verdad? ¿Y cuál es esa declaración? ¿Se acuerdan? Pues es el principio de la subordinación. Dios, más que nada, recuerden, este pasaje no tiene nada que ver con el velo, en el hecho de que Pablo esté ordenando que se debe de usar el velo, porque para empezar, esto solamente se encuentra en la epístola a los Corintios, y sabemos que por costumbre y cultura, en ese lugar se acostumbraba allá afuera, no en la iglesia, sino porque era costumbre ahí, que la mujer tuviera velo, que llevara velo, ¿sí? Algo representativo que le decía a los demás que la mujer estaba sometida ya sea a su marido o a su
padre, ¿verdad? Al papá, a la cabeza de la familia. Y las mujeres que no usaban velo, pues lo usaban como ah, rebeldía, ¿sí? Entonces ese era ¿cómo se dice? Una costumbre en Corintio, ¿ok? Pero Pablo aquí está usando esa costumbre porque en ese lugar sí se requería, porque ya estando en la iglesia, la mujer que no trajera velo estaba haciendo ¿qué? Demostrando que era ¿qué? Rebelde a la cabeza, o sea, a su marido. Y también era para distinción entre el hombre y la mujer, porque así como hoy en día, en aquel tiempo, por causa de que el hombre, pues, tenía a la mujer como esclava, como objeto, pues claro que la mujer se iba a rebelar, ¿no? O sea, cuando una mujer es oprimida, puede aguantar hasta cierto tiempo, pero después, ¿qué pasa? Se va a rebelar, ¿no? Y también por causa de eso, pues existía la liberación feminista, ¿no? Que la mujer quería, como el día de hoy, quería vestirse como el hombre, porque pues, quería ser tratada igual que el hombre, y quería hacer las actividades que hacía el hombre, igual. Así que por eso las mujeres que no usaban velo, pues se consideraban como rebeldes o prostitutas, ¿sí? Entonces, siendo esa cultura, pues imagínense si una mujer, ya en la iglesia, si las mujeres venían sin velo, pues yo creo que ninguna hermana quisiera ser considerada como prostituta, ¿sí? Nomás por el simple hecho de no usar velo. Entonces, para no causar distracción y para mantener el orden que Dios había establecido, o que ha establecido, de que en el universo existe, Él estableció autoridad y ¿qué? Sumisión, ¿sí? Porque esto no es nada más, esto sí es en todas partes, no solamente en Corintio, ¿sí? La autoridad de sumisión sí es universal, donde siempre debe existir alguien en autoridad y alguien que se someta a esa autoridad, porque si no existe eso, pues hay un caos, ¿no? Se hace un caos. Así que por eso nos dice que primeramente Cristo se establece, ¿verdad? Cristo, ¿cabeza de quién? Del varón. Y luego el varón, ¿cabeza de quién? Y luego Dios. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la autoridad y sumisión. ¿Sí? Cristo, cabeza del varón. El varón se debe someter ¿a quién? Todo varón, ¿sí? A Cristo. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, el varón fue creado primero que la mujer. El varón fue puesto en la tierra como autoridad, ¿sí? Para que gobernara toda la tierra. El varón, cabeza, ¿qué escribí aquí yo? Cabeza de la mujer, ¿sí? Porque la mujer fue creada ¿de quién? Del varón. Y Dios, cabeza de Cristo. Cristo se sometió ¿a quién? Al Padre, cuando Él se encarnó en Cristo Jesús para llevar a cabo ¿qué? La obra de la redención. Si Cristo no se hubiera sometido a Dios, al Padre, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera llevado a cabo ¿qué? La salvación del hombre. El hecho de que Cristo se sometiera al Padre no quiere decir que Cristo sea inferior, ¿sí? Al Padre,
como también la mujer no quiere, la mujer si se somete al hombre, no quiere decir que la mujer sea inferior a quién, al hombre, ¿sí? Y el varón se tiene que someter a Cristo, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza también de qué? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Así que este es aquí es donde Pablo establece ah, el principio de la autoridad, ¿sí? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, esto ya lo vimos, simple, breve y rápido repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a eso? Así que ese versículo 3, establece que Pablo establece precisamente el principio o declara el principio de la autoridad y la sumisión, el cual ya vimos. En segundo lugar, como vimos la vez pasada, también Pablo aplica el principio, ¿sí? Entonces, vamos a ver la aplicación del principio. ¿Ok? Versículos 4 al 6 dicen: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Así que ya vimos que primeramente tenemos que establecer qué significa orar y profetizar, lo cual ya vimos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir orar? ¿O qué es orar? Uh-huh. Es hablar con Dios acerca de quién, de los demás y de nosotros mismos. ¿Sí o no? Cuando oramos hablamos de los demás y hablamos de nosotros, las necesidades de los demás y nuestras necesidades. ¿Sí? Y profetizar, hablar la palabra de Dios a los demás, ¿sí? O hablar a las personas acerca de Dios. Así que el orar y profetizar debe ser hecho, como dice Pablo, para la mujer debe cubrirse ¿qué? La cabeza. Cuando Pablo dice que el hombre afrenta su cabeza, si ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? En la iglesia, ya en el servicio, en el culto, hablamos de la distinción entre la mujer y el varón. Dios quiere que haya esa distinción, quiere que nosotros sepamos claramente quién es mujer y quién es hombre. Y a la hora de orar también que el hombre se identifique como hombre o como mujer, ¿sí? No que haya confusión ahí, ¿sí? Así que si la cultura de ese lugar era que la mujer usara, y no sé si hablamos, pero ¿saben qué significa velo? Bueno, la palabra velo que dice, o cubierta, quiere decir algo que cae de la cabeza, ¿sí? Nosotros la llamamos velo, pero la palabra ahí, cubrirse o velo, quiere decir algo que cae de la cabeza, ¿sí?
Así que, ¿qué estaba hablando? Se me olvidó algo. Pienso que hay una confusión, o no se entiende, o como dije, confusión entre la palabra que dice cúbrase. Y si cualquier mujer que se pone un velo, para mí no se está cubriendo, porque yo me digo, si una mujer o quien sea se cubre con un velo, todo, pues está enseñando todo. Y sin en cambio, si se cubre, se puede cubrir con algo que no sea transparente. Ahora, tocante al varón, si andamos en el trabajo y andamos con el sombrero o la gorra, aún ahí también tiene uno que quitarse el sombrero o la gorra. Para mí no necesariamente tiene que ser en el templo de descubrirse el varón para orar. Para mí es fuera y dentro, en el varón. Y en la mujer, el velo para mí no es cubrirse. La Biblia dice cúbrase. Pero aquí está diciendo, cuando el hombre que se cubre su cabeza, ¿afrenta qué? Su cabeza, ¿sí? O sea que dice que un hombre afrenta su cabeza si ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿sí? Porque eso es una señal de que él está dirigiéndose a Dios y quiere ser visto y reconocido como hombre, ¿sí? Por lo tanto, no debe cubrirse la cabeza. Y la mujer quiere identificarse, al identificarse con Dios y con los demás, y ser vista por los demás, tiene que ser distinguida porque se cubre la cabeza. Como señal, recuerden que es la cubierta ahí, está hablando de que es una señal de ¿qué? De sumisión. ¿Eh? Bueno, de la mujer de sumisión al hombre. ¿Sí? Porque la autoridad es de quién? Bueno, de Dios, pero en la tierra del hombre. ¿Sí? Dios cuando creó al hombre, o sea, Adán, puso a Adán como gobernador de toda la tierra. ¿Sí? Así que a él le fue dado, ¿qué? La autoridad. Al hombre le fue dado la autoridad. Recuerden que Adán vivió por un tiempo sin mujer, donde él era el rey de la tierra, pues, en otras palabras, ¿sí? Porque Dios le dio ese lugar, esa autoridad de reinar sobre la tierra. En ese tiempo no existía la mujer. Adán ni siquiera se daba cuenta, ¿sí? Hasta que empezó a ver por qué siempre hay uno y otro y uno y yo no tengo, yo no tengo pareja, ¿sí? Entonces, por eso después Dios hizo a la mujer. Dios no creó al hombre, a la mujer como creó al varón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sino que, ¿qué hizo Dios para crear a la mujer? Sí, lo durmió. Y le hizo una cirugía, les quitó una costilla y de la costilla hizo ¿qué? A la mujer. Y Adán dijo, ahora esta es carne de mi carne, es varona porque fue tomada ¿de quién? Del varón. ¿Sí? Así que en el orden de la creación, por eso el hombre tiene la autoridad. Y en todas ustedes por lo general, y lo que se ha visto, siempre ha existido reyes, presidentes, siempre los gobernadores, sacerdotes, apóstoles, en todo lo que se requiere de, de autoridad, siempre ha sido el hombre. La mujer, últimamente, bueno, no últimamente, sino desde bueno, es más desde la caída, porque si dijimos últimamente, no, para hablando más exactamente, desde la caída, Dios le dijo al hombre, bueno, pues ahora
el hombre, el hombre va a tratar de abusar de esa autoridad, pero la mujer ¿qué? Va a desear ¿qué? Su lugar, o sea, va a querer usurpar su lugar, ¿sí? Pero fue en base de que el hombre, desde la caída, ha querido ¿qué? Subyugar a la mujer, no con amor, sino hablando de una forma tiránica. Entonces, pues obviamente que la mujer, ahora el deseo de la mujer es que usurpar el lugar del hombre. Y es donde empezó la guerra de los sexos, ¿sí? Desde entonces. Por eso la mujer siempre ha querido tomar el lugar de ¿qué? Del hombre. Así que, pero en el orden original y en el orden que Dios estableció, es de que el hombre sea ¿qué? La autoridad. No porque el hombre sea más inteligente, o no es por eso, porque tenga mejores capacidades, sino porque por designio de Dios, porque así lo quiso Dios. Y si a alguien no le parece eso, pues tiene que decirle a Dios, hey, ¿verdad? Porque Él fue el que lo diseñó así y lo creó así. ¿Eh? ¿Cuáles son ejemplos de que el hombre ya se pasó? Como, es decir, que, porque estamos hablando de que el hombre y la mujer son del mismo valor y tienen la misma inteligencia, pero ¿cuáles son ejemplos o señales de que el hombre ya, por ejemplo, se cree superior o lo está tomando tiránicamente? Eso, cuando el hombre se cree superior a la mujer y piensa que debe de tener a la mujer en una sumisión tiránica, ¿sí? Como esclava, porque así ha tratado el hombre a la mujer, ¿sí? No solamente ahora, sino desde entonces, desde la caída. El hombre ha abusado de la mujer, o sea, el hombre ha abusado de su autoridad, como también los reyes han abusado de su autoridad, como también los gobernadores han abusado de su autoridad. O sea que la autoridad siempre ha abusado de aquellos a quienes deben someter a él, ¿sí? Es la causa del pecado, la desobediencia, ¿sí? Así que cuando el hombre no obedece a Dios, porque ¿sí? Lo que Dios le dice al hombre, en el caso de la relación entre hombre y mujer, le dice que debe de amar ¿a quién? A su mujer, como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Así que a ese grado debería el esposo amar a su esposa, ¿sí? Ahora, Últimamente que ya hay presidentas. precisamente, dice que ¿qué pasa ahora de que hay presidentas y todo? Eso es debido a la mujer que quiere tomar el lugar del hombre, ¿sí? Desde la caída se inició esa guerra, ¿sí? De que la mujer, el deseo de la mujer era iba a ser tomar ¿qué? El lugar del hombre, y el hombre iba a tratar y más de subyugar a la mujer. Así que eso vino por causa del pecado. Cuando el pecado entró al mundo, entonces sucedió eso, ¿sí? En el jardín del Edén, Eva, pues totalmente sometida a Adán, pero ustedes saben qué pasó cuando Eva no obedeció, ¿sí? Porque Eva desobedeció cuando ella tomó las cosas a sus propias manos, ¿sí? Cuando ella tomó una decisión sin consultar con Adán, ¿sí? Satanás vino y la tentó y la hizo dudar. ¿Qué debería haber hecho Eva en ese lugar al haber sido tentada por Satanás? Sí, debió haber ido y consultar con Adán. ¿Sabes que Satanás me dijo esto y esto y esto? Hey, ya sabes. Entonces Adán le hubiera afirmado la verdad, ¿sí? Y
tal vez no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero la mujer, ¿qué? Desobedeció. Quiso tomar, tal vez como Satanás quiso tomar la autoridad en el cielo, ¿sí? Quiso ser igual a Dios. ¿Sí? Así que cuando el pecado entró al mundo, pues las cosas ¿cómo se dice? Se salieron del orden. ¿Ok? Así que cuando el hombre cree que es superior a la mujer, entonces es cuando va a empezar a obrar de la manera que no debe. Pero si el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, una persona que ama a alguien no le va a hacer daño, ¿sí? Por eso los 10 mandamientos se resumen ¿a qué? A los 2 primeros, ¿sí? Si amamos, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Porque si amamos a nuestros semejantes, si los amamos, no los vamos a robar, no les vamos a mentir, ¿sí? Entonces los demás pues ya no se necesitan, ¿sí? Si existe ese verdadero amor por los demás, ¿sí? O sea, lo que rige debe ser ¿qué? El amor. ¿Amén? ¿Contesta tu pregunta? Sí, tengo otra que es, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y superioridad? Autoridad y superioridad. Sí. No, superioridad quiere decir que es superior, ¿no? Pero en cuanto a la autoridad, siempre debe haber alguien que esté a la cabeza, ¿sí? O sea, el dirigente. En cualquier área de nuestras vidas, siempre existe alguien que esté en autoridad. Pero siempre existe también alguien que se debe someter a esa autoridad. Pero la mayoría de las veces no nos queremos someter a esa autoridad muy bien, porque hay ese ¿cómo se dice? Existe todavía ese pecado en nuestro, bueno, por naturaleza humana, naturaleza caída del humano siempre quiere ¿qué? Rebelarse en contra de esa autoridad, ¿sí? Superioridad, pues es solamente cuando se está comparando una cosa con otra, pero no tiene que ver con la autoridad, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aún si ustedes se fijan, aún cuando hay varias personas que son jefes o gobernantes, siempre hay alguien que está más arriba, ¿sí? Aún para traer orden a ese grupo de gobernadores o de jefes, ¿sí? Siempre existe alguien que está más arriba para eso mismo, ¿sí? Bueno. Es superior a los demás en el orden o en el mandato que tiene la compañía, o sea. O también puedo decir que el presidente y está el vicepresidente. Uh-huh. Sinónimo. Sí, lo único que sería superior es alguien más arriba, ¿no? Alguien que está puesto más en la cabeza, con más autoridad que otro, ¿sí? Ok, bueno, pero regresemos al tema. Así que la cubierta o velo, como le queramos decir, el sentido en la palabra original quiere decir algo que cuelga de la cabeza, ¿sí? Así que el hombre no debía cubrirse. ¿Y sabe por qué Pablo menciona que el hombre no debía cubrirse la cabeza? Porque los judíos se cubren la cabeza, ¿sí o no? Cuando oran a Dios.
¿Pero está bien o está mal? Es su costumbre, ¿sí? Pero es un malentendimiento que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, la costumbre local cristiana reflejaba ese principio, ¿sí? Por eso es que Pablo toma ese como ejemplo, ¿sí? De ese lugar, porque en ese lugar recuerden que un maestro cuando enseña siempre toma ejemplos con los cuales sus alumnos ya están familiarizados para explicar una verdad, ¿sí? Entonces Pablo toma ese ejemplo de lo que ya ellos entendían en su cultura, ¿sí? Ellos sin que Pablo les hubiera dicho nada, ellos ya sabían que una mujer que no usaba velo, que no se cubría su cabeza, se veía como una prostituta o alguien que era rebelde, ¿sí? Entonces eso ya demostraba afuera de la iglesia, en la sociedad, en esa cultura, la rebeldía de una mujer. O sea que el cómo se vista uno no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿sí? Hasta cierto punto. Porque alguien va a decir, bueno, claro, ¿verdad? Pero, o sea, el cómo uno se vista no lo hace a uno más espiritual que los demás, hasta cierto punto, ¿sí? Porque nuestra salvación no está basada en cómo nos vistamos o no, ¿o sí? No, está basada en quién creemos, en quién hemos puesto nuestra confianza. Porque el único que nos puede salvar es Jesucristo, ¿sí? ¿Acaso cuando que estamos viendo ahí Romanos en el estudio, fíjense lo que dice, ¿sí? No dice, dice en Romanos 10:10, porque con el corazón ¿qué? Se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿sí? Y luego el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Y el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Ahí no dice el que se vistiera de esta manera o de esta otra manera, el que usare un velo o no usare velo, ¿sí? No, todo eso queda desechado, ¿sí? Recuerden que la salvación no es por obras, es por fe, ¿sí? Por fe. Y fe también quiere decir creer, ¿sí? Creer, pues por fe. Así que no es por cómo se vista uno. Por eso Pablo simplemente está tomando algo que ya era muy, muy conocido para ellos en esa cultura. Ellos estaban familiarizados con que la mujer se cubriera la cabeza, ¿sí? Y por eso toma eso para explicar el principio de la autoridad y la sumisión. ¿Amén? Así que, ¿dónde estábamos? En la aplicación, ¿sí? Así que si el varón se cubre su cabeza, está afrentando ¿qué? Su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿afrenta a quién? A su cabeza, ¿sí? Así que, vamos a ver aquí. Dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese ¿qué? Rapado. Entonces,
Pablo dice, bueno, si tú vas a desobedecer a tu marido, vas a dar señal de rebeldía con tu marido, pues de una vez rápate, ¿sí? Rápate la cabeza, ¿sí? Para que de una vez demuestres de todo que tienes una actitud ¿de qué? De rebeldía. Así que lo que Pablo está aquí, de lo que Pablo está hablando en contra de, es de la actitud, ¿sí? No de la cómo nos vistamos, sino de la actitud. Y cuando les dije hace un momento que cómo nos vistamos no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero sí tiene que ver con la actitud. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que si venimos a la iglesia, pues, les di ese ejemplo, una persona que no sabe que es la primera vez que viene a la iglesia, si es mujer, va a entrar, va a estar aquí, ¿y qué es lo primero que va a hacer? Las mujeres aquí se visten así, ¿sí? Si ella trae una actitud de sometimiento, la próxima vez que venga, va a venir vestida más o menos como las mujeres de aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Puede ser por una actitud de sometimiento o una actitud para no verse diferente, ¿sí? Pero si no lo hace y lo continúa haciendo y viniendo de otra forma, ¿qué está demostrando? ¿Una actitud de qué? Rebeldía. El hombre también puede venir en shorts, sandalias y camiseta. Y al entrar aquí, pues si ve a los varones, o sea, se va a sentir fuera de lugar, ¿no? Y quizás se aguante esa vez. allá medio avergonzado va a estar allá. Y ha pasado, ¿sí o no? Han venido hombres, ¿verdad? Tanto mujeres y cuando vienen así se sienten un poco cohibidas, ¿sí o no? Entonces, si quieren seguir viniendo, ya sin que les digamos nada, ya cuando vienen la segunda vez, pues ya vienen más vestidos a la medida, ¿sí o no? Y que si, por ejemplo, la persona no tiene los medios o el dinero ahorita para pues, vestirse igual que la congregación o comprarse ropa, ¿sí? Él va a hacer lo posible por más o menos, ¿sí? No, porque también nosotros no venimos aquí de tacuche y todo, ¿verdad? Es algo casual, ¿verdad? No así elegantes, ¿verdad? Tampoco, sino es casual. O ¿sí? si, por ejemplo, la persona viene directamente del trabajo y como si está en la construcción o algo así, ¿puede llegar así? Sí, han venido así. También, Uniforme. exactamente. Sí, claro que en veces no se siente uno bien, o sea, si yo vengo directamente del trabajo y andaba sucio y todo, pues no me voy a sentir muy cómodo, ¿verdad? Así que, pero pues llegué, ¿no? O sea, haciendo todo lo posible por llegar más o menos vestido a la medida de donde vamos, ¿sí? Es lo mismo como si fuésemos a otro lugar. Si vamos a una boda, pues no vamos a ir de sandalias y short. ¿Sí? Si vamos a la playa, no vamos a ir vestidos de tacuche. ¿Sí? O sea, nos vestimos a la medida. ¿Sí? Pero en lo espiritual eso nada tiene que ver. ¿Sí? Así que Pablo simplemente tomó con lo que ellos ya estaban familiarizados para explicarles el principio. ¿Sí? Ahora, eso ya lo vimos. En tercer lugar, Pablo presenta la defensa del principio. Porque aquí es donde primero él establece el principio, la aplicación, ¿sí? Concordaba lo que la cultura de ahí estaban haciendo ya para él explicar
el principio de la autoridad y la sumisión. Pero ahora aquí viene la defensa. ¿Cómo es que va a defender Pablo esto? ¿Sí? Bueno, dice el versículo 7 al 10. ¿Qué dicen? Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Sí, aquí es donde él da la defensa. Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria ¿de quién? Del varón. ¿Ok? Luego otra vez. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer ¿del quién? Del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Ok? Así que en los versículos del 7 al 10, Pablo presenta la defensa de la declaración y de la aplicación. ¿Ok? Así que, como ya vimos, el cubrirse la cabeza era un símbolo acostumbrado de subordinación en la sociedad corintia, como lo era en el mundo antiguo, pero el principio del liderazgo del hombre, ¿sí? El hecho de que el hombre fue puesto en autoridad, no es cuestión de costumbre, ¿sí? Sino un asunto de orden y del orden y la creación de Dios, y eso sí no es negociable. Lo del velo, lo de la cubierta, se daba solamente en Corintio, ¿sí? Pero el principio es universal, ¿sí? El principio de que debe de existir autoridad y debe de existir alguien que se someta a esa autoridad. Autoridad y sumisión. Eso es en general. Así que Pablo dice, el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Sí? Así que debido a que una cabeza cubierta era señal de subordinación, el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque él es imagen y gloria de Dios. El hombre fue creado a la imagen, ¿sí? En la imagen moral, mental y espiritual ¿de quién? ¿De quién? A ver, no, ya se me durmieron, creo. El hombre fue creado con inteligencia, voluntad, emoción, conocimiento, santidad, ¿verdad? E imagen de Dios, ¿sí? Aunque eso se perdió en la caída, un día va a ser ¿qué? Restablecido, como nos dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, el hombre también fue creado excepcionalmente para llevar la imagen de Dios, ¿sí? Como líder, ¿sí? A quien le fue dada una esfera de soberanía. El hombre es soberano sobre la tierra, fue puesto como soberano sobre la tierra, ¿sí? En ese sentido fue creado para ser la gloria de Dios, el representante de Dios, ¿qué? En la tierra, ¿sí? O sea, la gloria de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre dominio sobre todo el mundo, creado para cuidar de él conforme al plan divino. El hombre recibió autoridad sobre el mundo. Tanto el hombre como la mujer están creados a la imagen de Dios. Pero como Pablo señala aquí en el versículo 8, solo Adán fue creación original, ¿sí? Dios lo creó del polvo de la tierra. Eva fue creada más tarde de una parte de Adán, como ya vimos. El varón recibió de Dios el dominio y la autoridad sobre el mundo creado, y es de hecho la gloria de Dios. Por eso dice Pablo aquí que es la gloria de Dios. Ahora,
cuando vino el pecado, cuando el pecado entró al mundo, esos papeles fueron confirmados de una forma aún más impresionante, como podemos ver en Génesis 3:16. ¿Qué dice Génesis 3:16 y 17? ¿Qué es lo que les decía hace un momento? ¿Alguien? ¿No está ya? ¿Qué dice Génesis 3:16 y 17? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ujú. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Aquí está lo que les decía, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Eso significa que la mujer va a desear tomar la posición de autoridad del hombre. ¿Sí? En el matrimonio siempre hay esa lucha, ¿sí o no? Especialmente cuando cuando tanto el hombre y la mujer no conocen de Dios, siempre va a existir esa lucha. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que vienen tantos problemas en el matrimonio? Porque la mujer siempre quiere tomar la autoridad del hombre. Y el hombre quiere siempre enseñorear. Enseñorear quiere decir, ¿qué quiere decir enseñorearse? ¿Eh? Enseñorearse quiere decir subyugar a la mujer, ¿sí? Se siente superior a la mujer o quiere, ustedes hablan del machismo, ¿no? Aquí solamente mis chicharrones truenan, ¿sí? ¿Se quiere enseñorear de quién? De la mujer, ¿sí? Y esa es la pelea siempre, ¿sí? Todo el tiempo, hasta que tanto el hombre como la mujer aprenden ese principio, ¿sí? Lo que vemos en Efesios, que el hombre, ¿qué? Debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y por lo tanto la mujer debe someterse ¿a qué? A su marido, ¿sí? Entonces, cuando como esposo y esposa entendemos ese principio y sabemos que si el marido no es puesto en el matrimonio como cabeza porque sea más inteligente, porque tenga mejores capacidades o habilidades, sino porque es por designio de Dios y nosotros por obediencia lo entendemos, entonces las cosas se componen hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre va a existir otros problemas, ¿no? Pero ya se entiende eso, ¿sí o no? Bueno, así que desde entonces, de modo que el hombre representa a Dios en su autoridad y gobierno, de esa manera es la gloria de Dios. Después de la caída, la autoridad del hombre quedó fortalecida. En consecuencia, él no tiene que llevar ningún símbolo de subordinación, ¿sí? El hombre no debe llevar ningún símbolo de subordinación. Y debido a que hace rato les pregunté, les dije, ¿verdad? Que los judíos se cubren la cabeza cuando oran. ¿De dónde surgió eso? Bueno, los rabís, los maestros de Israel, interpretaron mal Éxodos, vamos a ir a Éxodos 34, 33 y 35. ¿Qué dice ahí? Pongan atención a lo que dice ahí, porque aquí es donde fue malinterpretado eso de que el hombre se cubriera la cabeza, especialmente el judío, ¿eh? ¿Qué dice ahí alguien? Amén. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Amén. Así, nomás ese, ¿verdad?
No, el siguiente. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Sí, está en el Éxodo 34, 33. Sí, 33 y 34. Hasta el 35. 35. Ujú. Ese, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Sí. Dicen, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, ¿qué hacía? ¿Qué dice ahí? Dice, se quitaba el velo, ¿hasta cuándo? Hasta que salía de hablar con Dios. ¿Sí? Hablar con él. ¿Sí? Así que sí, ahí está bien claro que Moisés no se ponía el velo cuando hablaba con Dios, sino cuando venía a hablar con Dios, ¿qué? Se lo quitaba hasta que salía de hablar con él. ¿Sí? Y también dice ahí, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sí? O sea que Moisés se cubría su cabeza cuando hablaba ¿con quién? No, con el pueblo. Pero se lo quitaba cuando hablaba con Dios. ¿Sí? Pero los judíos, especialmente los rabís, malinterpretaron eso y desde ahí es que empezaron a cubrirse la cabeza los judíos, ¿sí? Por una mala interpretación. No es lo que algo que Moisés haya establecido, sino a ellos lo malinterpretaron, ¿sí? Porque el rostro de Moisés resplandecía. ¿Sí? Entonces para eso es que Moisés se cubría el rostro, ¿sí? Cuando hablaba con los hombres, no con Dios. Hermano, pero ahora las novias que se van a casar, cuando entran a la iglesia, vienen con su velo así. Cuando ya se casan, se marchan para atrás. Algo también quiere decir eso, ¿no? Bueno, esa es cultura romana, ¿sí? La cultura, esto que estamos viendo aquí de Corintios, están en la cultura greco-romana, ¿sí? Y eso es de la cultura, es precisamente por eso que les digo que Pablo tomó algo con lo cual ellos ya estaban familiarizados para explicar el principio de la autoridad y la sumisión. ¿Sí? Eso, todo lo que es la ceremonia del matrimonio que hoy se lleva a cabo, todo eso es romano, cultura romana, no tiene nada que ver con el cristianismo, la espiritualidad, ¿sí? Todo eso es cultura romana, de principio a fin, ¿ok? Así que por eso ahí también hasta el día de hoy se lleva a cabo algunas de esas cosas, ¿sí? Pero, Bien, se cubren toda la cabeza, pero ¿qué ahora en la actualidad es el puro gorrito, el kippah que se ponen? sí, es representativo de lo mismo, como en el pasado las mujeres cuando iban a la iglesia llevaban un gorro, ¿sí? Un gorrito, ¿sí? Quizás por eso, por una forma de cubrirse la cabeza en lugar de un velo, un gorrito, algo así. Decía el hermano Alfredo, ahora se ponen una tortilla. Así que son cosas que van evolucionando y la gente va sacando ciertas diferentes cosas, ¿verdad? Así que, como Pablo explica en 2 Corintios 3:13,
Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sí? Moisés se cubría la cabeza, por lo que está explicando aquí Pablo en 2 de Corintios 3:13. Él no quería que ellos vieran desvanecerse la gloria de Dios, la cual había recibido en la presencia del Señor, ¿sí? Así que la tradición judía de que los hombres se cubran la cabeza para orar es, por tanto, ¿qué? Una tradición, ¿qué? Humana, ¿sí? No es divina, es una tradición, ¿qué? Meramente humana, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? En cuanto a el hombre, ¿es la gloria de quién? De Dios. Y ahora dice Pablo, la mujer es gloria del varón. ¿Sí? Ya tenemos aquí a Dios, luego tenemos aquí al varón, luego tenemos que a la mujer. La mujer es la gloria del varón. El varón es la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Sí? No dice que la mujer sea la gloria de Dios. ¿Sí? La mujer no es la gloria de Dios. El varón lo es. Recuerden que aquí Pablo está defendiendo el principio. Así que defendiendo quiere decir que está dando los argumentos, podríamos decir los argumentos divinos para el principio que él estableció acá. Ok, la mujer fue creada para manifestar la autoridad, fíjense, la autoridad y la voluntad del hombre. Así como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y la gloria de Dios, ¿sí? O sea que la mujer es vicerregente. La mujer es vicerregente, quiere decir alguien como el vicepresidente, ¿no? Quien gobierna en lugar del hombre o lleva a cabo su voluntad, ¿sí? Así como el hombre es vicerregente de Dios, o sea que gobierna en lugar de Dios y lleva a cabo, ¿qué? Su voluntad, ¿sí? Por eso es que Pablo dice que el varón es la gloria de Dios y la mujer es la gloria ¿de quién? Del varón. También otra manera de explicarlo es la mujer brilla no tanto con la luz directa de Dios, sino con la luz derivada ¿de quién? Del hombre. O sea, si vemos otro ejemplo, la luna sería la mujer, el sol sería el hombre. La mujer no brilla por su brillo propio, sino brilla por el reflejo del sol, ¿sí? El brillo del sol, ¿sí? Entendamos. Así que el hombre es a la vez la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es solo imagen de Dios, como dice Génesis 1:27, y no la imagen del hombre, y la gloria del varón, no la gloria de Dios. ¿Sí? O sea que la enseñanza es que el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo, mientras que la mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios crea del hombre. Génesis 2:21, ¿qué dice Génesis 2:21 y 22? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo, ¿qué? Al hombre. ¿Sí? Así fue como Dios creó a la mujer, la creó del hombre. Ahora, cuando hablamos de la gracia salvadora y santificadora, la mujer llega a estar en la misma comunión con Dios como con el hombre, ¿sí? Así que delante de Dios no hay distinción entre hombre y mujer,
cuando estemos en la gloria, ¿verdad? Ella será tan semejante a Jesús como cualquier hombre cuando veamos a nuestro Señor cara a cara, como dice en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui ¿qué? Conocido. ¿Sí? Ahora, en lo espiritual, tanto el hombre como la mujer son iguales, no hay distinción. Pero la distinción existe en el rol que desempeña sobre la tierra tanto el hombre como la mujer. ¿Sí? En lo demás, claro que hay diferencias fisiológicas también, ¿verdad? Pero es porque cada uno tiene un papel, un rol que jugar en este mundo. ¿Sí? Así que aunque la mujer es totalmente creada a la imagen de Dios, no es directamente la gloria de Dios. Ella es directamente la gloria del hombre, ¿sí? Así que su papel en el mundo es someterse a la dirección del hombre, a quien le fue dado el dominio, ¿sí? Y esto no por ninguna facultad humana, sino por designio divino de Dios. Y Pablo, para defender aún más esta verdad de la autoridad y la sumisión, sí, dice, ¿por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Adán fue creado primero y le fue dado dominio sobre la tierra antes que la mujer fuera creada. Lo que les mencioné antes. Adán vivió un tiempo sin Eva, porque aún no había sido creada. Cuando ella fue creada, recibió el nombre de ¿qué? Varona. Porque del varón fue ¿qué? Tomada. ¿Sí? La mujer no solo fue creada del hombre, sino que la mujer fue creada para el hombre. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, o sea, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del hombre, ¿sí? Por causa del varón. Esto no quiere decir que la mujer sea intelectualmente, moral, espiritual o funcionalmente inferior al hombre. Ella es única para él. Su papel es someterse al liderazgo, protección y cuidado del hombre y está llamada a ser, la mujer fue llamada a ser, ¿qué dice Génesis 2:18? ¿Ayuda qué? Sí. La mujer fue creada para ser ayuda, ¿qué? Idónea para el hombre. Y en el versículo 10, Pablo vuelve a la aplicación del principio, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, antes de pasar a ese, ¿alguna pregunta ahí? Sí. A ver. ¿Por qué Dios no creó al hombre y la mujer a la misma vez? Bueno, ahí no sabemos. ¿Por qué no fueron creados a la misma vez? Bueno, es para que no se pelearan por la autoridad. Lo cual sucedió después. Bueno, no es esa la respuesta porque no sabemos. Recuerden, Dios es soberano y Él hace cosas porque así le place, ¿sí? Y ahí pues no sabemos, ¿verdad? Simplemente. Pero. Como esta pregunta, hay muchas más que Sí. uno se pregunta. Todo lo que tiene que ser, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué? Mire, yo recuerdo de muy niño, yo me preguntaba, y a lo mejor todavía, ¿y a Dios quién lo hizo? Uh-huh. Si todo tiene un principio.
Pero él habla y dice, yo no tengo principio ni fin. Pero aún así, leyendo la Escritura, uno se sigue preguntando a Dios quién lo hizo. ¿Cómo es tan inmenso su poder que las aguas, los mares, los ríos obedecen? ¿Y por qué nosotros no obedecemos? Sí, hay muchas preguntas que todavía se pregunta uno. Bueno, nosotros no obedecemos por causa de la caída, causa del pecado, el pecado original. Somos desobedientes por esa causa. Algunas preguntas tienen respuesta, otras no, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Dios no los creó a los dos al mismo tiempo? Bueno, porque Dios es soberano y Él decidió crear al hombre. Pero si vamos de atrás para adelante, o nos vamos en reversa, precisamente por lo que dijo Pablo, ¿verdad? Y tal vez para establecer ese principio de autoridad y sumisión, ¿sí? Y que fuera reflejado a través de todo el mundo, precisamente por los dos seres humanos que fueron creados, ¿sí? Si Jacob y Saúl tenían juntitos, y cuánto pleito hubo toda su vida, y venían juntitos los dos. Y también porque ahí también, dice ahí, al que le pertenecía la bendición era Esaú, ¿verdad? Pero Dios de antemano dijo, no, va a ser a Jacob, ¿sí? Fue por designio de Dios. Así que, pues, así lo dispuso Dios. ¿Ok? También escuché una vez, yo sé que está mal lo que dijo la señora, pero en una TED Talk hace como 10 años, no es creyente ella, y dijo que Dios se había equivocado y que por eso hizo a la mujer una versión mejor, una versión 2.0 del hombre. Pero esas son ya cosas que sacan. Por eso yo creo que Dios no creó a la mujer del polvo de la tierra, sino la creó del hombre, ¿sí? O sea, no fueron creados de igual manera para hacer una distinción. Dios de antemano ya sabía todas esas cosas que el hombre iba a traer en sus argumentos, ¿sí? Ahora, si no hay más preguntas ahí, pasemos al versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y podemos decir, ¿y qué tienen que ver aquí los ángeles? Bueno, recuerden que los ángeles, primeramente, ángel significa ¿qué? Mensajero, ¿sí? Así que los ángeles han estado presentes desde la creación del hombre. Los ángeles fueron los que trajeron la ley, ¿sí? Llevaron la ley. Los ángeles han estado presentes en todo, porque ellos están observando. Y además, fíjense, los ángeles son las criaturas obedientes, ¿sí? En ellos no hay ¿qué? Desobediencia. Ahora, imagínense, bueno, primeramente vamos a ir paso por paso, ya me quería adelantar. El uso cultural de una prenda para cubrirse la cabeza representaba en aquel tiempo en Corintio, ¿verdad? En el greco-romano, en la cultura greco-romana, el principio divino y universal de la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre, ¿ok? Ahora, señal de autoridad es una palabra que significa poder legítimo, o sea, autoridad. La cabeza cubierta representa la autoridad o derecho de la mujer a orar o a adorar, puesto que demuestra que cuando la mujer se cubría la cabeza estaba demostrando que sumisión, y entonces estaba representando poder para orar y adorar a Dios, ¿sí?
porque tenía la señal de autoridad. Señal se da por entendida porque es aquí la referencia obvia a cubrirse la cabeza que vimos en los versículos del 4 al 7. En aquella cultura una mujer tenía que llevar esa señal como indicación de su papel subordinado al hombre. El significado básico que les dije de los ángeles es que son mensajeros, ellos siempre han estado presentes. Y Pablo habla de los ángeles santos, no de los otros ángeles caídos. ¿Por qué? Porque los ángeles son ministradores de Dios, cuya característica suprema es que son totalmente, ¿qué? Obedientes, ¿sí? Obedientes a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que los ángeles aparecen a lo largo de las Escrituras como criaturas de gran poder, pero siempre es un poder dócil, ¿sí? Obediente. Satanás y los demás ángeles que le siguieron fueron arrojados del cielo por razón de que buscaron usar su poder ¿para qué? Para sus propios, ¿qué? Propósitos egoístas, en vez de para la gloria ¿de quién? De Dios. Así que los ángeles santos son el ejemplo supremo de la apropiada subordinación de la criatura, ¿sí? Además, los ángeles son los protectores de la iglesia, sobre la cual están en guardia perpetua. Así que es apropiado para una mujer cubrirse la cabeza como señal de subordinación por causa de los ángeles. Fíjense, si los ángeles son el ejemplo de la obediencia, cuando uno es obediente y ve a una persona que es desobediente, ¿qué sentimos? Sí. Sí, hay cierto resentimiento, ¿no? Porque pues, yo me estoy apegando a la ley, pero mira, estos no se están apegando a la ley, o sea, siente uno resentimiento, ¿no? Pues miren, si los ángeles son el ejemplo de la obediencia y ven a la mujer sin cubrirse la cabeza cuando está en el tiempo en Corintio, ¿verdad? ¿Qué van a sentir ese qué? Resentimiento, ¿sí o no? Entonces, por eso es que dice aquí que la mujer debe cubrirse la cabeza por causa de ¿qué? De los ángeles. Porque los ángeles, siendo el ejemplo de obediencia, siendo el ejemplo de sumisión a la autoridad de Dios, al ver a estas criaturas, principalmente las mujeres, no viniendo a Dios, adorando a Dios y orando en sumisión, con señal de sumisión, van a sentir ese resentimiento, ¿sí? Por eso es que nos dice aquí que por causa de los ángeles, ¿sí? Los ángeles estuvieron presentes en la creación, fueron testigos del singular diseño del hombre y de la mujer y se sentirían ofendidos de cualquier violación, fíjense, de esa orden. Es más, dice la Escritura que ellos siempre están mirando el rostro de Dios. Si hay algo que a Dios no le hace fruncir la cara, ¿verdad?, por así decirlo, los ángeles están atentos a ver qué es para ser despachados a hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque son el ejemplo supremo de la obediencia, ¿sí? Dice Efesios 3:9, que vamos a terminar. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, fíjense, a los principados y potestades en los lugares, ¿qué? Celestiales. ¿Quiénes son esos principados y potestades en los lugares celestiales? Los ángeles, ¿sí? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Si alguien menosprecia a un hijo de Dios, o sea, Dios está observando y todo esto es referente a las características humanas. No es que Dios tenga cara y eso, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero para que entendamos, dice, si Dios ve que uno de sus hijos está siendo menospreciado, va a ser un fruncido de cara, ¿no? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, los ángeles van a estar atentos, ¿quieres que hagamos algo al respecto? ¿Sí? Ya están listos a ver, ¿sí? Así que dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo están viendo? ¿Sí? Están luego listos para obedecer cualquier mandato. Son el ejemplo supremo de obediencia. ¿Ok? Así que por esa razón la mujer debe cubrirse su cabeza por causa de ¿qué? De los ángeles. Y yo creo que ya no alcanzamos a terminarlo, no. Pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? Amén, pero no indica qué tipo de cobertura o qué tipo de velo se debe de usar específicamente, qué tela, si es manta o qué tipo de velo se debe de utilizar. O tal vez porque ellos ya sabían, porque como era dirigido a ellos. Sí, ellos en su cultura ya usaban además la cubierta que les dije, nosotros la llamamos velo, pero ellos le llaman una cubierta para la cabeza. Y la palabra que se usa aquí como cubierta para la cabeza es algo que cuelga de la cabeza, ¿sí? Y cuando estamos hablando de cubrirse, pues es algo que cubría la cabeza o que tapaba la cabeza, ¿sí? No dice de qué material estaba hecho, pero si queremos cubrir algo, ahora el velo que se usa, pues. Ajá. Si ustedes ven en el oriente, las mujeres se cubren todo, ¿sí? No se cubren con una tela finita que se vea, no. El hecho es que se tienen que cubrir. Y cubierta quiere decir cubrirse. Sí, algo que cubra, ¿sí? Algo que tape. El velo que se usa hoy en las iglesias donde usan velo, pues ustedes ven que es un velo transparente, o sea, realmente no está haciendo el trabajo. Si fuese así, no está haciendo el trabajo, porque es para cubrirse la cabeza, que no se vea. Más adelante vemos, porque a la mujer le es dado el cabello en lugar de velo. Miren, el cabello cubre la cabeza, tapa la cabeza, porque si no lo tapa, es porque está calva la mujer, ¿no? Pero el cabello cubre la cabeza, lo tapa. ¿Ven? Así que es algo que cubre totalmente, que no se vea. ¿Sí? ¿Alguien más? Como le decía, para mí cubrirse es que no se vea. Sí, que Eso no es se vea nada. cubrirse. Entonces las hermanas, quien sea, ¿verdad? Se cubre con un velo, no se está cubriendo porque se está transparentando, se le ve el pelo. Entonces cubrir es que no se vea. Ahora, no malinterpretemos. No quiere decir que Pablo está diciendo que las mujeres de cualquier tiempo deben cubrirse la cabeza. Recuerden, no,
aquí cuando oren, cuando oren. no se trata de cubrirse la cabeza, se trata del principio. No debemos de dejar a un lado el principio, ¿sí? Lo importante de este pasaje no es el velo o la cubierta, sino el principio. ¿Cuál es el principio? El orden, la autoridad y la sumisión. Pablo simplemente utilizó algo que ya estaba, que los corintios ya estaban familiarizados con algo, para explicar el principio, para establecer el principio de la autoridad y la sumisión. No, esto no es un mandato para que las mujeres de todos los tiempos se cubran la cabeza cuando vengan a la iglesia. Y al último lo dice, porque la mujer le has dado el cabello, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? En lugar de velo les has dado ¿qué? El cabello, ¿sí? Y es todo lo que la mujer de hoy necesita, su cabello, ¿sí? Y también el cabello largo distingue a la mujer del hombre, ¿sí? Y también cuando dice dejarse crecer el cabello, la palabra esa también denota arreglarse el cabello, ¿sí? O sea que puede ser el cabello largo o un cabello arreglado que hace diferente a la mujer del hombre. También aquí lo establecido es la diferencia, que el hombre cuando ora debe de establecer que es hombre y que los demás lo vean como hombre, ¿sí? Que no haya confusión. Y que dentro de la iglesia también la mujer, cuando la mujer sea mujer, tanto en su aspecto como en su actitud, y que así lo vean los demás, que no haya confusión, ¿sí? Pero lo demás no es porque Pablo está estableciendo que la mujer lleve velo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yeah. ¿Eh? Ya es costumbre nuestro desde años. Bueno, sí. Ni bien ni mal. No, o sea, porque no tiene nada que ver. Si la mujer ya está acostumbrada a eso, y recuerden, dice la escritura, y vimos en Romanos, ¿verdad? Que mientras no viole, o sea, no viole nuestra conciencia. Si a la persona quitarse el velo piensa que está violando a Dios o algo, pues que lo siga teniendo. Pero también recuerden que hablamos, hay que enseñarle a esa hermana o a esa hermana lo que es la verdad, ¿sí? Porque no podemos dejar a una persona, en el caso que vimos también en Corintios, perdón, cuando la persona no quiere comer carne. Está bien si el hermano viene de que los viernes no debe de comer carne y nos invitan a comer un viernes y nos ponen a comer carne, decimos, tal vez el que es católico de hueso colorado va a decir, saben que yo no puedo comer carne, pero ya es un nuevo creyente, y pues si yo voy con él, le digo, pues yo tampoco, para no ofender a mi hermano, ¿verdad? Pero después es mi responsabilidad enseñarle a ese hermano, ¿sabes qué, hermano? Mira, la escritura, ya lo que comas, ya Dios lo ha declarado, ¿verdad? Que simplemente con orar y dar gracias está bien, y que podemos comer de todo lo que Dios ha creado. Y no estás pecando, no es pecado. ¿Sí? Cuando la persona, ese nuevo hermano, lo entienda, entonces va a tener la libertad, ¿sí? Ya no va a estar, ¿cómo se dice? Sometido a algo que el hombre estableció y no Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas? Ya para terminar.
Ah, ¿Gálatas o es Colosenses? Si es Colosenses, Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Así que ya no tenemos que estar sujetos a enseñanzas humanas, ¿sí? Porque en Cristo Jesús tenemos la libertad. Y es lo que hablamos anteriormente aquí precisamente en la carta a los Corintios, ¿sí? Así que de todos modos tenemos que enseñar al hermano o a la hermana más débil lo que es la verdad, ¿sí? Para que ya no esté sujeta a enseñanzas y tradiciones humanas. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, ser despedidos, ya nos pasamos algo de tiempo. Orando, Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña, Señor, precisamente lo que a ti te place y lo que no te place, Señor. Y lo hablas claramente, Señor, tanto